Bueno, vamos a hacer un corto repaso de análisis matemáticos sobre integrales. Básicamente vamos a integrar tres funciones que son las que vamos a necesitar eh, para lo que vamos a ver o lo que estamos viendo en cinética, ¿sí? No voy a entrar en las definiciones ni de derivada ni de integrales. Hay buenos canales en YouTube que ya se dedican a eso, así que cualquier cosa les dejo o les mando después algún link de algo donde pueden ustedes, este, si tienen ganas o necesitan profundizar o quieren profundizar, pueden hacerlo ahí. Entonces, nosotros para cinética lo que necesitamos es, por un lado, la parte de derivadas, ¿sí? Básicamente lo necesitamos cuando definimos lo que es la velocidad de una reacción química, ¿sí? Que habíamos dicho, la definición era, por ejemplo, si teníamos A de A más B de B que da C de C más D de D, típico, esto lo encuentran en cualquier libro. Entonces, esto lo habíamos definido, por un lado, si teníamos todo el tema de reactivos y productos se comportaban en forma diferente, ¿sí? Entonces, la parte de los reactivos, eso lo íbamos a ver como menos. ¿Por qué? Porque están desapareciendo, entonces le pongo un menos adelante para que esa menos con la derivada me dé un valor positivo, ¿sí? Entonces, la derivada de la concentración de el reactivo A con respecto al tiempo, y esto lo íbamos a dividir por el coeficiente estequiométrico respectivo, en este caso A, ¿sí? Esto va a ser igual a menos 1 sobre B, la derivada de la concentración de B, del reactivo B respecto del tiempo, va a ser igual, sigo por acá con el igual, ¿sí? Ahora paso a los productos. ¿Por qué? Porque no tengo más reactivos. A 1 sobre C positivo, entonces no pongo nada. La derivada de la concentración de C respecto del tiempo iba a ser igual a 1 sobre D, quien es D es el coeficiente estequiométrico, de la derivada de la concentración de el producto D respecto del tiempo, ¿sí? Y todo esto es igual, ¿sí? Esto es igual a todo esto. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces, hasta ahí estábamos. Después habíamos visto, o vamos a ver, órdenes de reacción, y ahí lo que queríamos ver eran básicamente tres: reacción de orden cero, de orden uno y de orden 2. ¿Sí? Y eso surgía, lo habíamos visto, cuando proponíamos que B era igual a una constante, que era la constante específica de velocidad de reacción, por la concentración de todos los reactivos que yo tenga presente, ¿sí? Supongamos que tengamos otro reactivo más, no sé, A, B, reactivo, no sé, cualquiera D, ¿sí? Elevado a la gama, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, llamamos orden de reacción total a la suma de esos coeficientes, ¿sí? Que aparecen acá. Esto más esto más esto. Si tuviera más, también lo sumo. Y eso es lo que voy a llamar yo orden de reacción de total u orden de la reacción. Entonces, ahí surge, si yo quiero que sea una orden de reacción cero, eso va a querer decir qué cosa. Que la suma de esa alfa más beta más, no sé, todo lo que yo tenga por ahí, ¿cuánto va a tener que valer? Cero, ¿sí? Si es una reacción de orden uno, entonces todo esto, ¿cuánto va a valer? Uno, ¿sí? Si es una reacción de orden 2, lo mismo, todo esto, ¿cuánto va a valer esa suma? 2. Y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Entonces, cuando vimos reacción de orden cero, dijimos, por un lado, teníamos en forma genérica A que da productos, y habíamos dicho que por un lado, por definición, teníamos que B era menos la derivada de la concentración de A con respecto al tiempo,
Y esto sí es por definición de velocidad de reacción. Y por otro lado se tiene que cumplir que tiene que ser igual a K por la concentración de A elevado a un alfa, ¿sí? Por ejemplo. Pero en este caso, este alfa, ¿cuánto tiene que valer? Cero, ¿sí? Porque estoy yo forzando, porque estoy analizando que sea reacción de orden cero. Así que va a tener que ser igual a la cero. ¿Y esto cuánto vale? Dijimos que esto vale 1, así que esto finalmente vale K. Es decir, que la velocidad es igual a menos la derivada de la concentración del reactivo A respecto del tiempo es igual a la constante K. Luego, lo que habíamos dicho era que para resolver esto que tenemos acá es lo que se conoce como una ecuación diferencial. Está bastante simple, la forma de resolverla es colocar de un lado todo lo que es concentración y del otro lado todo lo que no es concentración. Entonces, esto me va a quedar que, por ejemplo, la derivada de la concentración de A va a ser igual a menos K por diferencial tiempo. Si paso el menos del otro lado de la igualdad, ¿cómo hago para pasar el menos del otro lado de la igualdad? Multiplico por menos 1 a ambos lados de la igualdad. ¿Sí? Si multiplico por menos 1 de este lado, el menos con este menos se me transforma en más y si multiplico todo esto por menos 1, me aparece el menos acá. ¿Estamos de acuerdo? Y el diferencial t lo paso multiplicando o multiplico por diferencial t a ambos lados de la igualdad y por lo tanto este diferencial t de acá se me va con este y me queda la ecuación que tenemos acá abajo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué hago ahora? Ahora tengo que integrar. ¿Qué integro? Integro a ambos lados de la igualdad, ¿sí? Para mantener la igualdad. Entonces, las reglas de integración lo que me dicen, ¿sí? Es que tengo que aplicar, yo voy a tener límites, acá puedo tener una integral general, o sea, una integral sin límites o una integral con límites, ¿sí? Entonces, en este caso tengo una integral con límites porque yo voy a estar a otro límite en caso del tiempo, el tiempo final, ¿sí? Que tardó la reacción. Entonces, acá voy a tener una concentración que, como estoy en el tiempo inicial, voy a llamarlo concentración inicial, ¿sí? Concentración inicial. Y para el tiempo final voy a tener la concentración final o la concentración genérica A, ¿sí? Aunque acá yo escribí esto igual que acá, no tiene nada que ver, ¿está bien? Es una letra nada más, un límite. Esto va a adoptar un número, en definitiva. Por ahora es una variable, no la conozco, entonces lo que voy a querer calcular, por ejemplo. Entonces, bueno, esta integral de acá me queda muy fácil. ¿Sí? Esta habíamos dicho que es de la especie diferencial, integral diferencial x. Y la integral diferencial x entre los límites, por ejemplo, x1 y x2, se resuelve como x entre x1 y x2. Esto es la regla de Barrow, ¿sí? La regla de Barrow. Y esto simplemente me dice que tengo que reemplazar en la función que a mí me quedó, que es en este caso x, lo tengo que reemplazar por el valor que tengo superior menos el valor que tengo inicial. ¿Sí? El superior menos el inferior, el final menos el inicial. ¿Sí? Eso me va a quedar de esta manera, x2 menos x1. ¿Sí? Y ese es el valor de la integral entre x1 y x2 de diferencial x. ¿Sí? Y esto es lo que yo reemplazo acá. ¿Sí? Entonces, ¿cómo me va a quedar? Y me va a quedar integral de diferencial x, de diferencial concentración de A entre la concentración inicial y la concentración final. Esto me va a dar, en definitiva, la concentración final menos la concentración inicial. ¿Sí? Y del otro lado, ¿qué me va a quedar? Y me va a quedar, fíjense, esto es una constante porque es menos 1, ¿sí? Ese menos es menos 1. ¿Sí? Esto por la constante K es por definición una constante, así que me queda en realidad la menos K integral entre 0 y t de diferencial t. Y esta integral la acabamos de ver. Esta integral es la misma que esta integral, ¿sí? Fíjense,
Es exactamente lo mismo. Así que lo aplico de esta forma y lo resuelvo de esta manera. Así que esto me va a quedar que la concentración final de A menos la concentración inicial de A va a ser A menos K por T entre 0 y T, ¿sí? Es decir, T menos 0. ¿Y T menos 0 qué es? Es T. Así que esto en definitiva queda como menos K por T, ¿sí? Y ahí tengo cuánto es, voy a encontrar. Y por lo tanto, la concentración final va a ser, ¿sí?, la concentración inicial menos K por T. Y esto es, en definitiva, lo que yo estaba queriendo encontrar. Ahí terminamos con reacción de orden 0. ¿Qué pasa con reacción de orden 1? Exactamente lo mismo. Orden 1. De vuelta, A da producto. Por lo tanto, ahora quiero que sea una reacción de orden 1, ¿sí? Entonces, ¿qué va a hacer eso? Que esta definición de velocidad, que es exactamente igual a lo que tuvimos antes, ahora va a ser igual a acá por la concentración de A elevado a 4. ¿Sí? De orden 0, de orden 1 en este caso, ¿sí? ¿Esto cuánto va a tener que valer? Va a tener que valer 1. Escribo 1 además. Escribimos, ¿sí? Entonces, ahora lo que tengo que resolver es esta ecuación donde lo que dijimos para resolverlo, voy a pasar de un lado todo lo que es concentración y del otro lado todo lo que no es concentración. Entonces me va a quedar menos derivada de la concentración de A ya respecto de nada, sino que voy a pasar acá dividiendo concentración de A. Y del otro lado, ¿sí?, ¿qué hago? Concentración paso dividiendo y diferencial T paso multiplicando, ¿sí? Así que me va a quedar esto como K por diferencial T. Nuevamente paso el menos para el otro lado, o sea, o multiplico por menos 1 a ambos lados de la igualdad, con lo cual me queda que la derivada de la concentración de A respecto, o dividido, perdón, concentración de A, ¿sí?, va a ser igual a menos K por diferencial T. Bueno, esto, fíjense, ya vimos cómo se resolvía, ¿sí? Lo teníamos por acá, ¿sí? Teníamos acá. Así que eso sabemos que da ¿cuánto? Da menos K por T. Así que no tenemos que hacer nada nuevo, ¿sí? Es exactamente lo mismo cuando yo aplique ahora la integral de esto, que va a ser menos K integral de diferencial T, y entre qué límites, y el tiempo inicial y el tiempo final, y acá que voy a tener tiempo inicial, tiempo final, y acá voy a tener la concentración inicial y la concentración final del reactivo A. Entonces, de este lado yo sé que esto cuánto me va a dar y ya lo averiguamos, esto vale directamente menos K por T. Y ahora lo que me queda resolver es esta integral, que ahora cambia un poco. Bueno, esta integral, ¿cómo la vamos a encontrar? Bueno, esta integral es un poco particular. Si ustedes recuerdan de análisis matemático, la integral de diferencial x sobre x, ¿sí?, que es lo que tengo acá, en definitiva, con otras variables nada más, ¿sí? Esto va a ser el logaritmo, y acá, bueno, podemos escribirlo según los matemáticos de esta manera, y según los técnicos los podemos escribir como el logaritmo natural de x, ¿sí? Ojo acá, porque los matemáticos se llaman de esta manera, para no confundir. Nosotros vamos a usar esta expresión, que es lo que van a encontrar casi en todos lados, el logaritmo natural, ¿sí? Sería el logaritmo en base e, si ustedes quieren. Así que bueno, esto por ahora nos vamos a olvidar, ¿sí? Vamos a escribirlo de esta manera, ¿sí? Entonces, fíjense, tengo que poner entre x1 y x2, le pongo límites, así que esto va a ser entre x1 y x2. ¿Y cómo se aplica la regla de Barrow acá? Bueno, evalúo la función en la variable superior,
menos esta función valuada en la variable inferior. Esto va a ser logaritmo de x2 menos el logaritmo de x1, ¿sí? Entonces, si yo esto lo asocio a lo que tengo acá, lo que me va a quedar es que la integral de la concentración derivada de la concentración de A respecto de concentración de A entre la concentración inicial y la concentración final, perdón, ahí ahora sí, va a ser igual, según lo que dijimos ahí, el logaritmo de la concentración de A entre la concentración inicial y la concentración final, ¿sí? Y esto va a ser logaritmo de la concentración final menos el logaritmo de la concentración inicial. Logaritmo neperiano o logaritmo natural, ¿estamos de acuerdo? Y si ustedes se acuerdan, por definición, o mejor dicho, por propiedades del logaritmo, esto lo puedo escribir como el logaritmo de la concentración de A sobre la concentración inicial, ¿sí? Es una de las reglas, o sea, el logaritmo de una división lo puedo escribir como la resta de los logaritmos. ¿Se acuerdan? Si yo tenía, por ejemplo, A por B, entonces el logaritmo de A por B era igual al logaritmo de A más el logaritmo de B. Es decir, el logaritmo de el producto es la suma de los logaritmos, ¿sí? Lo mismo me queda para la división o el cociente A sobre B, ¿sí? Entonces el logaritmo de A sobre B es el logaritmo de A menos el logaritmo de B. ¿De acuerdo? Y bueno, teníamos otras propiedades. ¿Se acuerdan? Si tenía, por ejemplo, A elevado a la B, entonces el logaritmo de A elevado a la B es B por el logaritmo de A, ¿sí? Bueno, y hay otras propiedades más, pero bueno, estas son las más importantes. Bueno, entonces nos vamos a quedar con esto y ahora vamos a llevarlo, ya que resolvimos esta integral, lo tenemos que poner acá y lo vamos a reemplazar acá para llegar a esto. Entonces, ¿qué nos va a quedar en definitiva? Nos va a quedar que el logaritmo de la concentración de A menos el logaritmo de la concentración inicial es igual a menos K por T. ¿Y esto es igual a qué o qué podemos hacer? Bueno, esto habíamos dicho que era también era el logaritmo de A sobre, logaritmo de la concentración de A sobre el logaritmo sobre la concentración inicial. Logaritmo de la concentración de A sobre la concentración inicial de A. Ahora sí, ¿sí? Y esto es igual a menos K por T. Y si yo tengo logaritmo, ¿cómo hago para sacar el logaritmo? O sea, aplicar la propiedad inversa, así como hago, tenía que aplicar, si ustedes se acuerdan, si yo tenía el logaritmo de x, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el logaritmo de x es igual a algo, ¿no? O sea, por ejemplo, el logaritmo de x vale a, vamos a decir, o a igual al logaritmo de x, ¿sí? Entonces, lo que yo decía o lo que proponía era que e elevado a la a es igual a e elevado a la logaritmo de x. Pero esto no es otra cosa que, por definición, x, ¿sí? Entonces, fíjense, aplicando esto mismo acá, lo que me va a quedar es que aplicando exponencial a ambos lados de la igualdad, ¿sí? Me va a quedar que la concentración de A sobre la concentración inicial de A es igual a E a la menos K por T. Y por lo tanto, la concentración final del reactivo A va a ser igual a la concentración inicial del reactivo A por la exponencial de menos K por T, donde T es el tiempo, ¿sí? Y esto es lo que yo quería encontrar. ¿Cuál es la relación que hay entre la concentración final, ¿sí? y el tiempo? Bueno, esto no es una recta, se puede linealizar, sí, ¿cómo? Bueno, aplicando, por ejemplo, esta de acá, esta es la ecuación de una recta, ¿sí? Entonces, de acá lo vemos, por ejemplo, de esta forma, si habíamos dicho que el logaritmo
de la concentración de A menos el logaritmo de la concentración inicial de A es igual a menos K por T, entonces el logaritmo de A es logaritmo de la concentración inicial menos K por T, ¿sí? Lo único que hice fue pasar el logaritmo de la concentración inicial al otro lado de la igualdad. Si acá está restando, bueno, pasa sumando, ¿sí? Entonces, fíjense, en acá me queda la ecuación de una recta. Me queda la ecuación de una recta. Bueno, y vamos para terminar. ¿Cómo encuentro para una reacción de orden 2? Bueno, planteo lo mismo. A da producto. Entonces, bueno, acá dice productos, ¿no? Producto. Entonces, ¿qué me queda? Que la velocidad que era menos derivada de la concentración de A respecto del tiempo va a ser igual acá por la concentración de A, y ahora, como quiero que sea de orden 2, ¿sí? Elevado a ¿cuánto? A la 2. Y ahora lo que hago es separar las variables, me queda menos derivada de la concentración de A dividido la concentración al cuadrado igual a K diferencial T, ¿sí? Puedo pasar este menos al otro lado de la igualdad, ¿sí? Como multiplicando por menos 1 ambos lados de la igualdad. Y ahora me queda esto. Y esta integral, si ustedes se acuerdan, esto es de la forma diferencial x sobre x cuadrado. Yo quiero integrar esto. Bueno, esto es lo mismo que 1 sobre x cuadrado por diferencial x, ¿sí? Hay una regla, ¿sí? Hay una regla que si ustedes buscan es diferencial de x a la n, diferencial, la integral, perdón, de x a la n diferencial x, ¿sí? Para n números naturales, ¿sí? Entonces, esta regla me dice que esta integral se calcula como x a la n más 1 dividido n más 1. ¿Sí? Si estoy entre los límites x1 y x2, valuado entre x1 y x2. ¿Sí? Es decir, si yo lo reemplazo, esto valuado me quedaría x2 elevado a la n más 1, ¿sí? Dividido n más 1 menos x1 a la n más 1 sobre n más 1. Y bueno, esto es x2 a la n más 1 menos x1 a la n más 1. ¿Sí? Así que bueno, esto es lo que tengo que aplicar acá. ¿Qué me quedaría? Y me quedaría en este caso cuánto vale x, si lo quiero poner de esta manera, ¿sí? Escrito en el renglón superior, en la parte de arriba, me quedaría que diferencial x sobre x cuadrado lo puedo escribir como x a la menos 2, ¿sí? Diferencial x. Ojo, me olvidaba algo. Esto es para todo n distinto de menos 1. Si n vale menos 1, me queda diferencial x sobre x. Y diferencial x sobre x, acabamos de ver que es ¿quién? Está por acá, ¿sí? Diferencial x sobre x es el logaritmo. Así que esto es válido para todo n distinto de menos 1. Esto es distinto de menos 1 porque vale menos 2, así que no hay problema. Así que esto me queda, esta integral, ¿sí? ¿Cómo voy acá? Bueno, entre x1 y x2, entre x1 y x2, esto va a ser igual, bueno, aplicando la regla me queda x a la n más 1. ¿Cuánto vale n? N vale menos 2, así que es menos 2 más 1, ¿cuánto me da? Correcto, menos 1, ¿sí? Dividido n más 1, dividido n más 1, ¿cuánto es? Menos 2 más 1. Menos 2 más 1. ¿Cuánto es menos 2 más 1? Menos 1. Así que todo esto es, en realidad, esto es, bueno, esto es entre x1 y x2, ¿sí? Esto es menos 1 sobre x entre x1 y x2. Espero no haber hecho mucho lío poniendo
En claro, esto sería que diferencial x sobre x cuadrado es igual a menos 1 sobre x entre x1 y x2. ¿Sí? Entonces, llevándolo a lo que nosotros teníamos, la integral entre la concentración inicial y la concentración final de derivada de la concentración de A respecto a la concentración inicial al cuadrado va a ser igual a menos 1 sobre la concentración valuado entre la concentración inicial y la concentración final. Es decir, directamente esto va a ser, lo escribo acá, me va a quedar menos, ¿sí? Menos 1 sobre la concentración final menos todo esto, menos 1 sobre la concentración inicial. ¿Sí? Y esto es 1 sobre la concentración inicial menos 1 sobre la concentración final. ¿Sí? Es decir, porque menos por menos me da más, así que lo pongo primero para tener primero el término positivo y después el término negativo, ¿no? O lo que está restando, digamos, ¿no? Nada más que eso. Y eso va a tener que ser igual, ¿sí? ¿A qué cosa? Va a tener que ser igual a menos K por T. ¿Sí? Entonces, fíjense, 1 sobre concentración inicial menos 1 sobre concentración final es igual a menos K por T. Este menos en este caso lo voy a pasar para este lado de la igualdad, multiplico ambos lados de la igualdad por menos 1, así que me va a quedar que es 1 sobre concentración final menos 1 sobre concentración inicial igual a K por T. ¿Sí? Y finalmente 1 sobre la concentración final es 1 sobre concentración inicial más K por T. Y acá tengo una ecuación de una recta. ¿Sí? Ya lo vamos a ver. Finalmente acá lo que podríamos despejar es, bueno, yo quiero encontrar la concentración final de A. Así que bueno, es un poco de matemática. De este lado yo esto lo puedo escribir como 1 más concentración inicial de KT y todo dividido concentración inicial de A. ¿Sí? ¿Cómo hice eso? ¿Cómo llegué de acá hasta acá? Rápidamente, lo único que hice fue poner esta parte y acá voy a multiplicar y dividir por el mismo número. ¿Sí? Como sé que esto es distinto de 0, lo puedo hacer. Así que K por T. ¿Esto qué es? Esto es 1. ¿Sí? Un número dividido el mismo número me da 1. Así que es el neutro de la multiplicación. Estoy multiplicando por 1, pero lo escribí de esta manera muy interesante. ¿Por qué? Porque ahora de acá a acá, bueno, es muy fácil, ¿no? O sea, saco factor común acá, o sea, tiene el común denominador, quiero decir, perdón, concentración inicial y me queda esto que escribí acá. Así que ahora esto es 1 sobre la concentración. Y ahora doy vuelta a ambos lados y ¿qué me va a estar diciendo? Que la concentración final es concentración inicial dividido 1 más concentración inicial por K y por T. Y esto es lo que aparece normalmente en los libros. ¿Sí? Bueno, nada más. Esto es lo que vamos a ver y lo que vamos a necesitar de el repaso de análisis matemático. Espero que no los haya equivocado mucho, que no los haya, confundido mucho y que hayan entendido algo.